de transacciones. Entonces, eso lo vamos a poder ver. Voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Y seguramente ustedes van a poder ver mi disco unidad C. Y aquí tengo una carpeta laboratorio base de datos en unidad C. Ahí están los dos archivos que les decía, ¿no? El archivo log y el archivo de datos. Esos son los archivos que físicamente componen cualquier base de datos. Una base de datos físicamente está formada por estos dos archivos. Entonces, les decía que este archivo log es el que registra, ahí es como una bitácora, donde se registra cada operación que realicemos sobre la base de datos. Supuestamente va a ser actualización, eliminación de datos, o inserción de datos, o consulta, lectura de datos. Todas esas operaciones que se hagan sobre la base de datos van a generar un registro, ¿no? Como ya hemos visto en la anterior clase, un registro donde se coloca el número de transacción, sobre qué registro se está trabajando y cuál era el valor anterior y el valor posterior de ese registro, ¿no? Entonces, mediante ese archivo bitácora, el archivo log, en algún momento cuando se produzca alguna falla en el servidor de base de datos, se va a poder recuperar el sistema colocando los valores al valor anterior, ¿no? Con un rollback. O confirmando valores y guardando en la base de datos si todo ha salido bien y se hace un commit. Entonces, en la presente clase voy a entrar a SQL y en SQL voy a crear una base de datos. Vamos entrando a SQL y aquí vamos a entrar con el usuario administrador a SQL, ¿no? Hemos entrado a SQL. Entonces, en bases de datos, aquí vamos a crear una base de datos. De hecho, yo ya tengo aquí de un semestre anterior, seguramente ya hice aquí el ejemplo, y tengo la base de datos mantenimiento log. También tengo base de datos mantenimiento archivo log. Pero de todos modos, para repasar, voy a hacer una nueva base de datos similar a estas, donde vamos a crear una base de datos y vamos a manipular el archivo de transacciones de esa base de datos. Entonces voy a poner botón derecho, nueva base de datos, y le ponemos el nombre de BDD mantenimiento, transacciones. Ahí está, para que se diferencie, ¿no? Además, en la ventanita donde se configura la creación de la base de datos, fíjense, aquí dice, se va a llamar BD mantenimiento transacciones y BD mantenimiento transacciones log, el archivo de transacciones. También podemos decirle dónde queremos que se cree la base de datos. Por defecto lo va a crear en esta carpeta, en la unidad C, Program Files, Microsoft SQL Server, SQL 12, SQL Server, MS SQL y largo, ¿no? Entonces la ubicación que es la carpeta por defecto donde crea el SQL las bases de datos y al mismo tiempo los archivos de transacciones, pero lo podemos cambiar. Entonces yo le voy a poner que se cree esta base de datos en mi carpeta. Voy a ir aquí a
al navegador y voy a seleccionar la carpeta en la unidad C, la carpeta laboratorio base de datos, ¿no? Ahí quiero que se cree esta base de datos que estoy creando. Pongo aceptar, ahí se va a crear el archivo MDF. También voy a hacer lo mismo para el archivo LDF en esta carpeta. Entonces, en esa carpeta se va a crear nuestra base de datos, ¿no? BDD, mantenimiento, transacciones. Listo. Ponemos aceptar y tiene que crear la base de datos. Aquí ponemos refrescar y vamos a ver que ya existe la base de datos mantenimiento transacciones, que es la que he creado. Esta base de datos por el momento no tiene tablas que yo haya creado, solamente tablas del sistema, ¿no? No tiene vistas ni nada. Está vacía la base de datos. Solamente tiene los datos del sistema. Y a su vez, también vamos a poder ver en el explorador de archivos que en la carpeta, en la unidad C, en la carpeta laboratorio base de datos, se han generado los dos archivos, bdd mantenimiento transacciones.mdf, ¿no? SQL Server Database Primary Data File, y bdd mantenimiento transacciones log, que es el SQL Server Database Transaction Log File, archivo de transacciones, ¿no? El tamaño que tienen inicialmente es, el archivo de datos tiene 3 megas, y el archivo de transacciones tiene 1 mega, ¿no? Cuando está nuevito, está con ese tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que hemos creado la base de datos, también vamos a crear la tabla previamente. Me voy a tablas. Y aquí vamos a crear, está mal mi ratón, ¿no? Está mal mi ratón. O sea, en vez de hacer un clic, está haciendo doble clic. Ya. Entonces les decía que en tablas vamos a crear una nueva tabla. Nueva tabla. Ya jóvenes, entonces estamos haciendo una nueva tabla y vamos a colocar los nombres de las columnas que va a tener o atributos que va a tener la tabla. Esta va a ser la tabla. Aquí está el diseño, ¿no? Aquí está el diseño. Tabla cliente con los campos y de cliente y nombre. Tabla clientes con eso. Entonces, las columnas van a ser y de cliente y nombre. Vamos a poner y de cliente de tipo entero, no permite valores duplicados, y nombre de tipo varchar de 50, puede tener duplicados, no puede haber nombres duplicados. Entonces esa es nuestra tabla clientes con esas dos columnas. Le ponemos guardar y le va a pedir el nombre de la tabla, se va a llamar la tabla clientes. Aceptar y cerrar esto, ya está grabado, y aquí le ponemos actualizar y ya sale la tabla clientes, ¿no? Con sus dos columnas, y de cliente y nombre, ¿no? Entonces ya tenemos una base de datos con una tabla, que en esa tabla es donde vamos a añadir información para que se pueda, vamos a hacer operaciones en esta tabla para que la veamos cómo el archivo log va a ir cambiando. Aquí en mi carpeta de explorador de archivos le pongo actualizar y puedo ver mi base de datos que no ha cambiado de tamaño, ¿no? Prácticamente al crear la tabla no ha cambiado en nada de tamaño. Entonces la primera operación va a ser un ratito antes de continuar. Por favor, vamos a hacer un control de asistencia
Voy a dejar de compartir un ratito. Todos, por favor, activen sus cámaras. Voy a hacer una captura de pantalla de asistencia. Hasta contar 5. Todos hasta contar 5 activen sus cámaras. 1, 2, 3. No tengo cámara ahí. Ya, todos los que tienen cámara, ¿no? Activen sus cámaras. Los que no tienen cámara, ya ni modo. 4 y 5. Listo, gracias. Ya está. Pueden desactivar. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Ya. Ahora sí, jóvenes, entonces vamos a compartir pantalla otra vez y continuamos con el ejemplo. Ya. Entonces les decía que eh, hemos creado una base de datos BDD mantenimiento de transacciones y dentro de esa base de datos la tabla clientes con la columna ID de cliente y nombre, ¿no? Y en el explorador de archivos podemos ver esa base de datos, en los dos archivos de la base de datos, con el tamaño inicial que tiene la base de datos, ¿no? Entonces la primera operación que vamos a hacer es hacer una captura. Vamos a poner asistencia de 2, 26 mayo. Ya. Ponemos aquí nuevo y vamos a capturar esta parte, ¿no? Esta parte de la pantalla, esa área, y ahí donde se puede ver la base de datos y el tamaño inicial que ocupa la base de datos al crearse la base de datos, ¿no? Entonces, esto le he capturado y lo voy a poner, lo voy a guardar en mi computador, en la carpeta de descargas, le vamos a poner el nombre de captura 1. Guardar, ya existe uno. Voy a poner captura BDD 1. Guardar, ¿no? Ya lo he guardado esta captura donde está el tamaño inicial de la base de datos. Ahora vamos a proseguir con SQL y vamos a hacer una consulta. En esta consulta vamos a cargar datos en la tabla clientes, ¿ya? Pero estos datos los vamos a cargar utilizando transacciones. Eso lo tengo en esta parte. Directamente podemos empezar desde aquí para ir avanzando. Fíjense, ahí está. Entonces lo primero que hacemos es declarar la variable entera i.
@i, una variable entera. El siguiente paso es inicializar el valor de la variable i en 0, i igual a 0. Luego vamos a iniciar un ciclo, begin while end, begin while end. O sea, un ciclo while end while, ¿no? ¿Para qué? Para que con este ciclo vayamos cargando datos a la tabla. Pero este ciclo lo vamos a colocar dentro del cuerpo de una transacción. Aquí está begin transacción y al finalizar está commit transacción, ¿no? Begin transacción, commit transacción. Entonces, en begin, aquí se puede poner tran, las 4 primeras letras de transacción son tran, o si quieren pueden escribir transaction, que también es lo mismo. Pueden escribir transaction o tran, ¿no? Y lo mismo en commit, commit transaction o solamente commit, ya depende de ustedes. A veces para acelerar la escritura se escribe solamente las primeras 4 letras, tran. Ya, entonces dentro de ese cuerpo hemos dicho que tenemos un ciclo, el ciclo while, ¿no? While, begin, end. O sea, while y un cuerpo donde se hacen operaciones mientras se cumple la condición de while. Un ciclo repetitivo, donde se deben acordar de las estructuras de control repetitivas en programación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a utilizar para cargar datos automáticamente a nuestra tabla clientes. Decimos, mientras i, que empezó en 0, sea menor a 100.000, esto era para cargar 100.000 registros, pero ahora lo voy a modificar que sea para cambiar 500.000 registros, ¿ya? Mientras i sea menor a 500.000 y está empezando en 0, ¿qué se va a hacer? Primero, en la primera pasada, se va a insertar en la tabla de clientes en la columna i de cliente y la columna nombre, en i de cliente el valor de la variable i, o sea, 0. Luego, i es igual a i más 1, o sea, i es igual a 0 más 1, 1, ¿no? La siguiente vez, i es igual a 1 más 1, 2. Luego la siguiente es igual a 2 más 1, 3, y así va subiendo, ¿no? Y va aumentando de 1 en 1 en cada pasada del ciclo hasta llegar a 500.000. Cuando llegue a 500.000 se va a salir del ciclo y va a aplicar commit, ¿no? Entonces, aquí estamos guardando el valor de i en la columna i de cliente, que es numérica, y en la columna nombre, que es varchar de 50, vamos a cargar un texto, un char, un string, ¿no? Eso lo hacemos, fíjense, convirtiendo el valor mismo de i, ¿no? De i, pero como char. O sea, el valor de la variable i as n varchar. Estamos convirtiendo ese valor de entero a varchar. Y eso se hace con el comando cast, ¿no? Con el comando cast decimos la variable y a qué formato queremos. Entonces decimos cast la variable i como n varchar. Convertido entonces, se va a guardar entonces en la tabla en i de cliente 0 y el nombre también 0, pero como texto. Luego en el siguiente ciclo, en i de cliente se va a guardar 1 y el nombre se va a guardar 1, pero como texto. En el siguiente, en i de cliente se va a guardar 2 y el nombre se va a guardar 2 como texto. Y así sucesivamente, ¿no? También podemos colocar el nombre, podemos ponerle Juan concatenado con esto, ¿no? Con esto que está seleccionado, para que salga Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5, ¿no? Y así hasta 500.000. En este caso estamos haciendo con i nomás, ¿no? Entonces, ¿está claro el código? Hola. Inge, ¿Sí? buenas noches. ¿Puede dar una explicadita otra vez, por favor? Ya. Vamos a cargar datos a la tabla clientes. Aquí está la tabla clientes, ¿no es cierto? Si hacemos aquí abajo, aquí voy a hacer un select asterisco from clientes
y ejecutamos este comando, nos muestra que la tabla cliente está vacía porque recién la hemos creado, no tiene ningún registro, no hemos cargado datos, ¿no? Entonces, como queremos cargar datos en esa tabla y queremos una gran cantidad de datos, como en este caso son 500.000 clientes, vamos a cargar. Podemos cargar 1 millón de clientes, 10 millones de clientes. Mientras más cantidad de clientes, va a tardar más, ¿no? el computador en cargar los datos. En un término medio yo le puse 500.000 clientes. Y por cada operación de inserción de datos que vamos a hacer en esta tabla, también se va a generar por cada insert que haga en cada repetición de este ciclo, eso también se va a almacenar en el archivo bitácora, en el archivo de transacciones, en el archivo log, se va a ir aumentando. En tal fecha se hizo la transacción número tantos en el campo y de cliente, el valor anterior era 1, ahora vale 2, ¿no? Y todo eso, todo el formato que vimos en la anterior clase de archivo de transacciones. Se guarda un registro por cada operación. De tal manera que ese archivo log va a crecer en tamaño, porque como son 500.000 operaciones que va a hacer, aquí se van a registrar 500.000 registros de log, ¿no? De bitácora. Entonces, este tamaño que aquí ocupaba 1 mega va a ocupar más, van a ver enseguida cuando ejecutemos. Y eso lo estamos haciendo con un ciclo, el ciclo while, el que se debe acordar de programación, les decía, para poder repetir una n veces hasta que se cumpla esta condición. La condición es mientras que i sea menor a 500.000 y i va en cada ciclo va aumentando de 1 a 1, se va incrementando hasta llegar a 500.000. Cuando llegue a 500.000 se sale de este ciclo y ejecuta commit y guarda los datos en la base de datos. Entonces, eso es lo que está haciendo este código. Mediante un ciclo está insertando datos en la tabla clientes. Ya. Entonces voy a ejecutar el código desde aquí, desde la declaración e inicialización de valor de i hasta donde termina la transacción, le pongo ejecutar. Ejecutamos, está ejecutando la consulta, ¿no? Ya son 6 segundos, 7 segundos, mientras mayor cantidad de registros inserte, también va a tardar más, ¿no? Esperemos que termine de cargar los 500.000 registros en ese archivo. Entonces, el archivo de transacciones, como les decía, es un archivo bitácora, donde se registran todos los datos, valor anterior y valor posterior, antes de hacer una modificación de datos en el objeto, en este caso en la tabla, ¿no? Se insertan datos. Por tanto, mientras mayor cantidad de operaciones se hagan sobre la base de datos, sobre la tabla, también el archivo de transacciones va a ser más grande. Esto muchas veces puede producir en bases de datos donde en esa base de datos son muy utilizadas, por decir, de producción, en un ambiente de producción, en una empresa. A veces utilizan muchos clientes, acceden a esa base de datos, muchos usuarios, y van haciendo consultas, van haciendo modificaciones, actualizaciones de datos en el sistema, ¿no? En la base de datos, lo cual ocasiona que el archivo log también vaya creciendo. Y llega un momento en que si no hacemos el mantenimiento del archivo de transacciones, ese archivo puede crecer tan grande que lo puede llenar el disco duro, ¿no? Y si lo llena el disco duro, entonces va a colapsar el gestor de base de datos y va a colapsar el sistema operativo del computador y se va a colgar y ya no va a querer funcionar el equipo o el servidor, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer cada cierto periodo de tiempo, según la frecuencia de uso que tenga la base de datos, hay que hacer un mantenimiento del archivo de transacciones, el archivo log. Entonces aquí ya he terminado de hacer ya la inserción de los registros. Para verificar voy a hacer aquí un select asterisco con clientes y voy a ver que ya tiene, fíjense, y de cliente 0, nombre 0, ¿no? Este está como numérico y este está como texto, porque el nombre era varchar. Entonces esto está ejecutando esta consulta de select, sigue ejecutando la consulta, ha terminado recién, y nos dice que tiene 500.000 filas de resultado en esta consulta.
Entonces es una tabla que tiene 500.000 registros, ¿no? Ya, hemos insertado datos. Ahora veamos en el explorador de archivos. Vamos aquí, ponemos actualizar y vamos a poder ver que en esta base de datos, en el archivo de la base de datos, hace rato esto ocupaba 3 megas, el archivo de datos, ahora ocupa 14 megas. Y el archivo de transacciones antes ocupaba 1 mega, ahora ocupa 164 megas. Ven que ha crecido incluso más que el archivo de datos, ¿no? El archivo de transacciones. Entonces va creciendo, como decía, ¿no? Y si eso lo van haciendo diariamente y van trabajando en esa base de datos, los usuarios van a ir aumentando el tamaño del archivo de transacciones. Entonces, la segunda operación que vamos a hacer en este ejemplo es capturar la segunda pantalla, que sería esta. Después de haber insertado datos, ¿cuánto ocupa el archivo? El dato ocupaba 3 megas de transacciones y 1 mega perdón, 3 megas de datos y 1 mega el de archivo de transacciones. Ahora vamos a hacer una nueva captura y vamos a hacer la captura con el nuevo tamaño actualizado de la base de datos. Lo guardo en la carpeta descargas con el nombre de captura base de datos 2. ¿No? Ok, y ya está guardado esto. Ya tenemos dos estados de la base de datos, inicial y uno con datos, ¿no? Y archivo de transacciones que ha crecido. Entonces, la siguiente operación que vamos a hacer es el mantenimiento del archivo de transacciones. El mantenimiento del archivo de transacciones consiste en hacer un backup del archivo de transacciones y luego hacer una reducción del tamaño del archivo, tomando en cuenta que existe un backup, ¿no? Eso se lo hace de la siguiente forma. Fíjense, me vengo aquí a la base de datos, voy a hacer botón derecho y aquí donde dice tareas tiene la opción copia de seguridad o backup en inglés. Elegimos copia de seguridad. Esperamos que entre un rato a la ventana de configuración de copia de seguridad. Aquí está la ventana de copia de seguridad. Y aquí vamos a decirle que haga copia de seguridad de la base de datos mantenimiento de transacciones. Una copia de seguridad completa, ¿no? Vamos a hacer completa. Porque tiene tres opciones para hacer copia de seguridad. Podemos hacer una copia de seguridad completa de toda la base de datos. O podemos hacer una copia de seguridad diferencial. O solamente una copia de seguridad del archivo de transacciones. Entonces, la completa es de todo, del archivo de datos y el archivo de transacciones. La diferencial es una copia de seguridad que lo que hace es analizar si existe una anterior copia de seguridad, ¿no? De una fecha anterior. Entonces, esta diferencial hace el backup, pero si desde la anterior copia que existía, es como un checkpoint, ¿no? Ya tiene una anterior copia de seguridad hasta tal fecha, la nueva copia de seguridad la va a hacer desde esa fecha para adelante, ¿no? Ya no desde el inicio, porque la completa te hace desde el principio de todo, ¿no? En cambio, la diferencial de la diferencia, de lo que ya existe menos lo que falta hacer. Y la copia de seguridad del archivo de transacciones es un backup que solamente hace backup del archivo de transacciones, el archivo loco. Pero en este caso lo más sencillo que vamos a hacer es la completa. Y también le vamos a decir que este backup, ¿dónde se va a guardar? Por defecto esto lo quiere guardar en la unidad C, Program File, Microsoft SQL Server, SQL2, SQL Server, SQL, backup, la carpeta backup de SQL Server. O sea, es un directorio, una ubicación de una carpeta por defecto que tiene el SQL Server cuando instalamos el SQL Server, ¿no? Tiene la carpeta backup para backups y tiene la carpeta data para las bases de datos que vamos creando por defecto. En este caso yo voy a hacer el backup, lo voy a cambiar
voy a hacer que el backup se cree en mi carpeta personalizada en unidad C. Entonces voy a poner agregar. Y aquí vamos a poner navegar. Y vamos a navegar hasta la ubicación donde quiero que se quede mi backup. Entonces, entrando. Ya, y aquí se ve, ¿no? Aquí se ve, esta es la ubicación por defecto que el SQL Server guarda los backups. Pero en este caso yo no quiero en esta ubicación, yo quiero en la unidad C, en la carpeta laboratorio, base de datos. Aquí, en esta carpeta, ¿no? Ahí se va a guardar. ¿Y con qué nombre? También podemos darle nombre. Si queremos poner el mismo nombre de la base de datos. Se llama DDD mantenimiento transacciones, pero tienen que ponerle aquí punto back de backup, punto back. Es con esta extensión que se va a diferenciar el archivo, se va a poder decir que es un backup. Si no le ponen esa extensión, va a crear como un archivo cualquiera, un archivo, y no se va a poder diferenciar si es un archivo backup de una base de datos, o es un archivo de imagen, o es un archivo de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sin extensión. Tienes que ponerle la extensión para diferenciar el tipo de archivo. Ponemos aceptar, ahí está, aceptar, y ahí está la ubicación que hemos dicho, ¿no? Entonces la anterior, que es por defecto, la voy a quitar y solamente que quede la donde quiero que se guarde mi backup, que es esta. Con esa configuración ponemos aceptar y va a crear el backup y lo va a guardar en esa carpeta. Ya está, la copia seguridad se ha agregado correctamente. Voy aquí a la carpeta y aquí fíjense que ya tengo el archivo bdd mantenimiento de transacciones.back. Este es el archivo backup. Esta base de datos. He creado el backup, ¿no? Ya. Una vez que tenemos ya el backup, ya tenemos un resguardo de los datos hasta esta fecha actual, entonces podemos reducir el tamaño del archivo log, reduciendo el tamaño de la base de datos, ¿no? Porque ya tenemos un backup. Si queremos recuperar algo desde la fecha de actual hacia atrás, lo vas a recuperar utilizando el backup. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la reducción del archivo de la base de datos. Entonces, para eso nos vamos aquí a botón derecho y luego nos vamos aquí a tareas y aquí dice reducir, ¿no? Este SQL está en castellano. Muchas veces si está en inglés tiene que decir shrink file, shrink file, shrink file, se lee shrink file. Eso también significa reducir cuando está en inglés, ¿no? Entonces, entramos a esa opción y primero vamos a entrar a reducir base de datos. Vamos ahí. Aquí me muestra el archivo y que va a reducir, ¿no? Entonces, ponemos aquí aceptar. Y tienen que proceder a reducir la base de datos. Luego hacemos el botón derecho y otra vez tareas, reducir. Pero esta vez vamos a reducir archivos. Entramos a archivos y aquí tiene la opción de tipo de archivo, tipo datos, el archivo de datos y el archivo de transacciones, ¿no? Primero hagamos con el archivo de datos. Aquí le ponemos liberar espacio no utilizar todo por defecto y ponemos aceptar. Ya. Ahora continuamos otra vez con la reducción, reducir archivos y ahora elegimos el archivo de transacciones, ¿no? Y le ponemos igual aceptar. Listo. Hemos hecho operación de shrink file o reducir tamaño de archivo de base de datos y de archivos. Una vez que hemos hecho eso, podemos ir a verificar a nuestro explorador de archivos, podemos actualizar y tenemos que ver
que nuestra base de datos tiene que reducir de tamaño. Ya, ahora fíjense, por ejemplo, aquí en mi ejemplo, no ha reducido, ¿no? El mantenimiento de transacciones era, el anterior que teníamos era, vamos a poner, en la carpeta de descargas, hemos grabado. Ahí está, captura base de datos 2. Ah, ya. Aquí está. Este es el que capturamos hace rato, que ocupaba, después de cargar los datos, los 500.000 registros, nuestro archivo de transacciones ocupaba 164 megas, ¿no? 164 megas, 164.672 kilobytes, que equivale a 164 megas aproximadamente. Y actualmente, después de haber hecho shrink file, ocupa 63 megas, o sea, de 164 megas ha reducido a 63 megas. Entonces, hemos reducido el tamaño del archivo log, ¿ven? Eso se llama el mantenimiento del archivo log. Es cuando hacemos la reducción del tamaño del archivo, porque si no, seguiría creciendo y colapsaría el sistema. Incluso el archivo de datos aquí ocupaba 14 megas. No, ocupa actualmente 14 megas. Ese dato ocupaba 14.336 megas. Y ahora ocupa 14.500 megas, ¿no? Ah, no, 14.208. 14 megas con 14.208 kilobytes. No ha variado mucho el de datos, ¿no? Porque los datos casi no se puede reducir. Lo que sí se ha reducido es el archivo de transacciones, 63 megas. Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso es elegir estos dos archivos y hacer una nueva captura de pantalla con el último que hayamos obtenido, que sería el último tamaño, reducido, ¿no? Ahora como captura base de datos 3. 3 capturas entonces tenemos que hacer. 1, 2 y 3. La 1 es cuando está recién creada la base de datos, la 2 cuando se han cargado los 500.000 registros y la 3 cuando se ha hecho el mantenimiento del archivo log. Entonces, eso es la operación de mantenimiento del archivo de transacciones. Eso es lo que quería mostrarles en esta clase. No sé si tienen alguna duda, si se ha entendido. Esto también puede ser que entre en el examen, pero no con la tabla clientes ni la base de transacciones. Yo les voy a decir con la base de datos estudiante, no sé, con las columnas tantos, hacer el mantenimiento del archivo de transacciones. Entonces ustedes ya tienen que insertar así con un ciclo, insertar las columnas y luego ver cuánto ha crecido, hacer las capturas y en la revisión se va a revisar las capturas y lo que han hecho. Entonces eso es para que estén tomando en cuenta, ¿no? Porque también echan el examen. Ya. También se ha grabado el video de esta clase y se va a compartir en la carpeta de la asignatura para que vayanse pasando, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre lo explicado, si se entienden los pasos que hemos dicho. Ah, perfecto. Se ve que está ok.